Hoy día viernes 3 de marzo del 2023 vamos a leer las lecturas que corresponden. La primera lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 18 del 21 al 28. Esto dice el Señor: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrá en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él se salva y salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 129. El responso dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es de Mateo, capítulo número 5, del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la ajena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centésimo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que es tomada del libro del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores. Recuerden que tenemos 4 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y tenemos 12 profetas menores. ¿Sí? Les he yo indicado que menores se les dice porque su profecía es menor que la de estos profetas. Pero sí dice que Isaías es el príncipe de los profetas. Bueno, pues así le han puesto el sobrenombre, nosotros no nos vamos a pelear por eso, ni tampoco a discutir eso. Y bueno, veamos que Ezequiel aquí nos está diciendo algo importante. Recordemos que los profetas
son la voz de Dios, son la voz del Espíritu Santo. Entonces, pues entendamos que todo lo que dicen los profetas es palabra de Dios, generalmente. Esto dice el Señor: si el malvado se convierte de todos sus pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Bueno, va a vivir en esta vida el tiempo que Dios quiera que viva, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando de la vida postrera, de la vida espiritual. Aquí pues va a vivir bien, quizá, y no va a morir pues, joven, por decirlo de esta manera. Sí, pero no estamos hablando de una vida mundana y corporal, estamos hablando de una vida espiritual. Dice que no va a tener en cuenta los delitos cometidos por la justicia. Todo esto siempre y cuando se arrepienta. Oh, pues está difícil que se arrepienta alguien que es malvado. ¿Eh? Por ejemplo, Hitler, ¿a poco se arrepintió? Ese señor desgraciado, ¿verdad? Asesino, pues que no se va, no creo que se haya arrepentido. También su médico de cabecera, ¿verdad? No digo nada más médico de cabecera, sino el médico que había puesto él, que le decían que era un asesino, ¿no? El médico Yosef, así se llama, ¿no? O una enfermera que se llama María, ¿sí? Tenía 22 años, ¿no? Creo que se hayan arrepentido, ¿no? Y hayan hecho bien. O sea, digo, la historia lo dice, ¿no? Nos estamos dando cuenta. Aquí dice que si se convierte el malvado, pero no solamente eso, que se convierta, sino que cumpla con todos sus preceptos. Entonces, pues, sabemos que esa gente no cumplió con sus preceptos. Son ejemplos que les pongo, ¿no? Sí. Y hay muchos otros más, ¿no? Que no practican el derecho y la justicia. Bueno, dice aquí que todos aquellos, pues, no se les va a tomar en cuenta sus delitos, la injusticia, ¿sí? Que cometieron. Y si son justos, se convierten, son justos, pues van a obtener la vida eterna, ¿no? La van a tener la vida. Dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿a poco creen que quiero yo la muerte del malvado? Dios no, lo que quiere es que se conviertan, que recuperen lo perdido, ¿no? Recuerden que el ser humano viene con esos dos fenómenos o síntomas, ser bueno y ser malo. Tenemos que dar fruto con lo bueno y eliminar lo malo de nuestra vida, de nuestra existencia. Esas dos cosas, pues nosotros las tenemos desde que nacemos, lo bueno y lo malo. Dios nos ayuda con su palabra, con su conocimiento, a que podamos ir eliminando lo malo de nuestra vida. Hoy en día, el Espíritu Santo que tenemos, todos, nos ayuda a quitar la perversión de nuestra existencia. Desafortunadamente, mucha gente pues no sabe eso, que tenemos ya el Espíritu Santo dentro de nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo es la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo tuvo que llegar 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de su ascensión. Él dijo, yo me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Paráclito, que es el Espíritu Santo, que contiene el Espíritu Santo, pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad, así Dios se nos ha revelado, y el Espíritu Santo, bueno, pues nos da dones, virtudes, capacidades, si ustedes lo quieren decir así, y que pues eso que tenemos, esas habilidades, siempre son para el servicio a los demás, al prójimo. Y así cumplimos con el mandamiento que nos dijo Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Te vas a aprender a amar y vas a poder amar a los demás. Bueno, pues nos habla de una conversión aquí. Y si se convierten, la logran. Pero el que es inocente, el que iba bien y empieza a cometer maldades y comete pecados, ¿sí? Así no va a poder vivir. Y todas las obras que haya hecho, pues se vienen abajo, por el mal que hizo, ¿sí? Por el pecado. Acuérdense que pecado es ausencia de Dios. Y va a morir, pero va a morir no solamente en esta vida, sino en la vida futura. Recuerden que el Señor nos ha dicho que existe la vida eterna.
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo el ladrón a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Me voy porque les tengo que preparar un lugar, dijo Jesucristo en uno de sus prédicas. Muy claramente nos dice, ¿sí? ¿Qué están viendo ustedes ahí, Galileos? Así como lo vieron irse, así va a regresar con los ángeles, le dijeron unos ángeles a los Galileos, a los discípulos, cuando vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues entonces el malvado se puede convertir, pero siempre y cuando también haga cosas buenas, se va a salvar. Y el bueno, si se pone a hacer cosas malas, pues aunque las pocas cosas que haya hecho buenas, se van a echar a la basura. Y le dice ahí, Ezequiel le dice a la casa de Israel, principalmente a los israelitas, ¿creen que es injusto Dios? Pues no. Más bien somos injustos nosotros en nuestra forma de ser. Dice muy claramente que si el inocente se aparta y comete maldad y muere, muere por la maldad que cometió. No va a morir porque Dios lo haya castigado, sino simple y llanamente es porque Él hizo la maldad y es el resultado. Vas a cosechar lo que siembras, eso es importante que lo veas. Que siembras maldad en tu familia, en tu vida, pues tu cosecha, tu resultado va a ser tu perdición. Pero si siembras bondad, si siembras caridad, si siembras el trabajo que el Señor te ha dispuesto que lleves a cabo con los dones del Espíritu Santo, pues tu recompensa va a ser la vida eterna. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, se va a salvar, lo vuelvo a repetir. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Pero bueno, no morirá, como les acabo de mencionar, en la vida eterna. Aquí nos vamos a morir todos nos vamos a morir. Esta máquina biológica que tenemos, pues, acuérdense que nada más Dios dijo que iba a durar 120 años siempre y cuando la cuides y no traigas una carga genética de destrucción, porque pues, si no, entonces será menos tiempo, ¿no? Y nos queda muy poco tiempo entonces para hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Que es trabajar con los dones del Espíritu Santo. Nos van a pedir cuentas de eso, ¿eh? Eso que te quede claro. Cuando estemos en la presencia del Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? Bueno, Salmo 129. Aquí nos dice, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pues el Señor lo sabe todo. Todo lo que hagas, bueno y malo, todo lo sabe el Señor. ¿Sí? Le pedimos al Señor que escuche nuestra voz en la oración, que nos, nos brinde su misericordia. Le suplicamos al Señor. Pero de ti procede el perdón. ¿Quién más puede perdonarnos? Solamente Dios es el que nos perdona. Nadie más. Por eso le refutaban mucho a nuestro Señor Jesucristo cuando decía tus pecados son perdonados. Le decían, pero el único que perdona es Dios. ¿Por qué tú estás perdonando los pecados? Y le decía a Jesucristo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu camilla y vete. Y al paralítico se levantó y se fue. Entonces ahí se deberían de haber dado cuenta de que Jesucristo tenía ese poder de hacer y de decir tus pecados son perdonados, porque es solamente Dios, ¿no? Por eso lo perseguían los fariseos y los escribas, los ancianos del Sanedrín, porque decían que él no podía hacer eso. Hay muchas cosas que dicen los judíos el por qué no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Una es que debe de ser descendiente del linaje de David. Y saben ellos que José pues, fue el padre adoptivo de Jesús. Y ellos desconocen quién fue el papá de Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿sí? No es descendiente del rey David. Esa era una de las exigencias proféticas que se decía que el Mesías tenía que ser descendiente del rey David. No toman en cuenta a las mujeres, nada más toman en cuenta a los hombres.
¿sí? Nosotros sabemos, según la historia, que pues María también era descendiente del linaje de David, pero bueno, ellos nada más lo toman de parte del varón. Y bien saben que José era el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dicen, no, pues no aceptamos a nuestro Señor, a lo que nosotros le decimos maestro, ellos no lo aceptan, ¿no? Como el Hijo de Dios. Ese es uno de tantos porqués, ¿sí? Que no lo aceptan. Y otro es esto, ¿sí? De cómo es posible que diga, tus pecados son perdonados, siendo que aquí lo dice muy claramente que el que perdona los pecados, ¿quién es? Dios. Y si Jesucristo perdonaba los pecados, pues es Dios, ¿sí? Bueno, ahí está, sí, se los voy a dejar en esa parte, ¿sí? Así infundes el temor, dice, pero de ti procede el perdón y así infundes el temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Sí, siempre estamos esperando del Señor, reconciliándonos con el Señor, comunicándonos con el Señor. Más que el centinela, la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela, la aurora. Así siempre debemos de estar pendientes de nuestro Padre. Y hacer oración en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de desayunar, de comer, de cenar, darle gracias a Dios por el día que ha transcurrido, acordarnos siempre de Él y platicar con Él, es muy importante. No dejar de así, ay, no, pues Él sabe todo, ¿para qué le platico? No, hay que estar siempre, tener siempre en la punta de nuestra lengua, sí, el agradecimiento de todo lo que nos da Dios. Porque el Señor viene la misericordia, porque del Señor viene la misericordia, de nadie más, ¿eh? No de los ángeles, no de los santos, no de la Virgen, de María, no. La misericordia viene de nuestro Padre Dios. El perdón copiosa y Él redimirá a Israel. En ese entonces, bueno, el rey David está hablando de Israel. Hoy podemos hablar de todos nosotros, que no somos israelitas. De todos sus delitos el Señor nos perdona. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Otro de los puntos que los judíos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, dicen que ellos hacían holocaustos, sacrificios con animales y que ellos no entienden por qué nosotros, los creyentes, los cristianos, los católicos, los mesiánicos, decimos que nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio uno, para siempre, y es un ser humano. Pero nosotros no lo sacrificamos. El plan salvífico era así. Él se lo dijo a los discípulos. Voy a llegar a Jerusalén y me van a apresar. Me van a condenar. Me van a martirizar. Me van a matar. Pero yo al tercer día voy a resucitar. Pues no entendían los discípulos y eso que andaban con él. Es como un maestro que les da clases a los alumnos y los alumnos no le entienden al maestro. Oiga, maestro, no le entendí. ¿Me puede volver a repetir? Y así andaban los discípulos con el Señor. Oye, maestro, ¿nos puedes explicar por qué no pudimos nosotros sacarle el demonio a ese joven poseído? Y Jesús les dice, les falta oración y ayuno. Les explicaba las cosas. Bueno, hoy en nuestros días, entonces, pidámosle al Señor que nos perdone de nuestras faltas. Y ya Él murió por nuestros pecados. Y bueno, pues nos toca a nosotros ponernos a trabajar. Ya nos dejó fácil las cosas. Dice uno fácil, ¿no? Sí, pues ya tenemos el Espíritu Santo, ya nada más ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ya no te estés preocupando de que hoy en día, pues la situación es muy difícil porque los judíos están esperando al Mesías aún todavía, al Hijo de Dios. Ellos creen que van a restablecer el reino, pero de una forma mundana, como en la época de Salomón, como en la época del rey David, o quizá como en la época del rey Saúl, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice el Evangelio según Mateo capítulo 5 del 20 al 26? Recuerdo que Mateo, su nombre verdadero era Leví y le decían Mateo, era publicano, sí, se dedicaba a cobrar impuestos, era como un contador público hoy en día, cobraba impuestos a su raza judía y le daba esos impuestos a Roma,
y él se llenaba de dinero. Mateo, o sea, Leví, era un apóstol, un discípulo de dinero, ¿eh? Vivía bien. Acuérdense que invitó a nuestro Señor Jesucristo un día a una fiesta, no, un fiestón, no, e invitó a pura gente importante, puros diputados, senadores, presidentes, sí, alcaldes, sí, municipales, a pura gente popó, sí, popó, bien claro le dije, mucha gente popó, sí, para no decir la otra frase, ¿no? Porque si no, vamos a cancelar el YouTube a este señor porque está haciendo groserías, pura gente popó. Bueno, entonces Leví, Mateo era gente de dinero. Capítulo 5 del 20 al 26. Fíjense qué es lo que dice. Pongamos atención relacionado, ¿sí? Con lo que dijo Ezequiel de los malvados, si se arrepienten, la hacen. Ah, siempre y cuando se pongan a trabajar, ¿eh? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, los 12 discípulos, sí, también estaba el Iscariote. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eh? Tienen que superar a lo de los maestros de la ley, a esos que se sienten que se la saben de todas. Ah, no, sí, porque hay mucha gente que lee las escrituras, las estudia, las entiende y las investiga. Y hoy no se sienten que son la plus ultra, ¿no? Los grandes teólogos, ¿no? Sí. Acuérdense que hay muchas teologías, ¿no? Hay teología ascética, teología moral, teología doctrinal. Hubo hasta un tiempo aquí en México la teología de la liberación. Ah, caray, hijo. No, sí, había un sacerdote obispo, sí, Samuel Ruiz. Bueno, estamos en México. Los que no saben, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pero aquí lo importante no es tener tanto conocimiento, sí, de la teología de la palabra de Dios, sino la acción. ¿Sí? Ponernos a hacer las cosas que nos corresponden. Trabajar con los dones que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Muy claramente les dice a sus discípulos, tienen que ser ustedes más justos que estos, ¿eh? Fariseos y escribas, ¿eh? No vayan a hacer lo mismo que ellos. Y resulta que al principio, pues los discípulos no hicieron lo mismo que ellos, pero ellos en la actualidad hacen lo mismo. Las iglesias, las instituciones hacen lo mismo. Son copias fieles de lo que hacen los fariseos y escribas, son copias fieles de lo que hacen los judíos. Sí, tenemos muchas costumbres que hacen los judíos en la actualidad. Los judíos andan con sus vestimentas como tipo sotanos, ¿no? Ah, los sacerdotes también. Sí, tienen sus templos. Los católicos, pues también. Hacen sus redacción, su explicación de las lecturas. Los católicos también, primera lectura, segunda lectura, el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué hacen los católicos? Acuérdense ustedes de que la misa se compone de 5 partes. El rito, son ritos de entrada y de salida. Los judíos también hacen ritos. ¿Sí? Le dicen liturgia de la palabra, lo que les acabo de mencionar, o sea, dan redacción de la palabra de Dios. Ellos con el Antiguo Testamento y nosotros con el Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta eso nosotros no hacemos a un lado el Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, después viene que la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? Porque hacemos la repetición del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, ¿sí? E instituyó nuestro Señor Jesucristo la Sagrada Comunión. Que le decimos la comunión que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Eso está en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Por eso se hace y se repite esa acción, eh, esa actividad, si ustedes lo quieren decir así. Bueno, le dijo a sus discípulos, tienen que ser mejor que los escribas y fariseos. Han oído ustedes que se dijo en los antiguos, o sea, antes, no matarás. Pues es un mandamiento de Dios. Entonces yo me pregunto por qué después llegaban a los pueblos, cuando entraban a tomar posesión de la tierra prometida, en la época de Josué ya no estaba Moisés, y en la época de los jueces, llegaban y mataban a la gente. Entonces dice, no matarás porque mataban. Hay una contradicción en el pueblo judío, ¿eh? Está cañón su situación, ¿eh? Yo eso no lo entiendo, ¿eh? No me dicen, pero ellos dicen, se adornan. Dios nos dijo que entráramos al pueblo, matábamos a mujeres, hombres, niños, embarazadas,
al ejército, todos, a los animales, y tomáramos posesión de las tierras. Porque toda esa gente estaba en pecado y hasta su flora y fauna. Pues aquí dice que les digo que no matarás y mataron. Ahí pregúntenle a los judíos por qué en su historia tienen eso y no obedecieron. Y según ellos se adornan diciendo que Dios les dio permiso. No creo, ¿eh? No creo que les haya dado permiso, ¿eh? Pero bueno, esa es la historia de ellos. ¿Sí? Así como dicen que es nuestra historia nosotros en seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues yo también digo, esa es su historia de ellos. ¿Ah? Si a esas andamos, pues así atacamos. Como veo, te trato. Pues sí. No nos quieren los judíos, pues no los queremos. Que son los hijos de Dios y sus elegidos, pues qué bien, está bien. Hasta en la familia pasa con nosotros. A veces no nos llevamos bien con los hermanos. ¿O sí? Ah, qué bueno que te lleves bien con tus hermanos. ¿Sí? Y que el más grande no quiere el más chiquito, y que el más chiquito no quiere el más grande, que porque el más grande es el consentido, y que el más chiquito es el consentido, y ahí anda, ¿no? El que quiera ser el número uno, dijo Jesucristo, póngase a servir a los demás. Fíjense todo lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Bueno, dice aquí, ustedes vieron que en la antigüedad era no matarás, está bien, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo que el que se deja llevar por la cólera contra su hermano ya será procesado. Pues sí, no debemos de llegar a tener rencor, ni odio, ni venganza, ¿no? Decía un artista en un personaje cómico, la venganza es mala, envenena el alma, ¿sí? Y la mata. Mata el alma y la envenena, ¿no? Decía el Chavo del Ocho, ¿no? Roberto Gómez Bolaños. El Chavo del Ocho, estamos en México, ¿no? Yo creo que así saben de eso. Ay, sí, de eso sí saben, ¿verdad? Pero de la palabra de Dios ni la conocen. Así dijo John Lennon una vez, el menso de John, sí, ¿no? Un Beatle maníaco, ¿no? Un Beatle. Sí, dijo, yo ya soy, los Beatles somos más famosos que Jesús. Y que le cae la maldición, ¿no? Ah, no, sí. Pero se murió a los 40 años, ¿no? No llegó a más viejo, se murió por andar ahí de presumido, ¿no? Bueno, ese es otro punto, disculpen. Pero aquí a lo que voy es esto, ¿no? Que simple y llanamente no debe tener odio, ni cólera, ni venganza. Dice, y si uno llama a su hermano imbécil, aquí pusieron la palabra imbécil. La verdad es que no sabemos la traducción correcta a nuestro idioma. Aquí pusieron imbécil, bueno, pues aquel que ofende al hermano, ¿sí? Tendrá que comparecer, ¿verdad?, ante la autoridad, que en ese entonces pues, la autoridad era un Sanedrín. Nosotros nuestra autoridad pues es ante nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces no debemos de ofender a la gente, ¿sí? Porque pues no todos somos iguales. Hay gente que le falta preparación, hay gente que tiene mala educación, hay gente que no tiene cultura, hay gente que no le heredaron el conocimiento de Dios. Entonces no por eso nosotros vamos a ofenderlos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces los papás le dicen a los hijos, a ver, menso, ven para acá, a ver, y se la estoy dejando corta, ¿eh? Sí, esa de P, esa de P, sí, de pensamiento del ser humano, ¿no? Esa de P. A ver, ven pensándolo bien, mejor no vengas, porque eres muy atareado estás, entonces mejor no vengas. Sí, no, sí. No puedo decir las palabras, ¿eh? Porque estamos escuchando la palabra de Dios, y aparte ya ven que nos restringen, que no hay que decir malas palabras, ¿eh? Como si esas fueran malas palabras, pues, es el léxico, es un idioma. Pero bueno, aquí nos pusieron imbécil. No hay que ofender al hermano. Y si lo llama necio, merece la condena de la jena. También pusieron jena, ¿sí? El necio, ¿no? La traducción puede ser aquel que es terco, aquel que no entiende, aquel que es muy propio, aquel que no quiere saber más que su propia historia, ¿no? Sí, no, pues así hay gente, ¿no? Dice, merece la condena de la ajena. ¿Qué es la ajena? No es las cosas ajenas de la gente, no, no. La ajena se le decía que era el basurero afuera de la ciudad, en donde quemaban toda la basura, los desperdicios. Sí, porque antes, en la época de nuestro Señor Jesucristo no pasaba el camión recolector de la basura, ¿no? ¡Lo basuro! ¡Lo basuro! No tocaban la campana, clan, clan, no, pues, no. Sacaban
En la época de Jesús sacaban todos los desperdicios afuera de las ciudades y le prendían fuego y siempre estaba encendido ese fuego. ¿Por qué? Pues porque siempre había basura. ¿Eh? A eso le decían la ajena. Por eso dice aquí la condena de la ajena del fuego. ¿Sí? De que siempre el fuego va a estar prendido. Ya después eso se acabó. Y en la Edad Media, ¿saben lo que hacían cuando hacían del baño? Aventaban por la ventana los orines. Por la ventana de tu casa aventaban los orines así a la calle. Sí, aventaban así. Ay, qué gente tan cochina, ¿verdad? Bueno, eso era antes, qué bueno que no nos tocó vivir en esa época, ¿no? Porque imagínense, voy pasando, ay, eso pasa en los estadios. Ay, me aventaron en un estadio, ¿no? Me aventaron agua calientita. ¿Cuál? Si era agua del riñón, qué agua calientita, ¿eh? Bueno, ya les expliqué algo, disculpen. Por lo tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, sí, cuando vas allá, sí, al templo, ¿no? Y a pedirle a Dios y todo, pero pues te acuerdas que estás disgustado con tu propio hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu primo, con el vecino, con... Deja ahí, mejor ve a reconciliarte con esa persona. Es más importante que te lleves bien con los demás. Pídele a Dios por esas personas, ¿sí? Decía un dirigente, decía, no, un dirigente espiritual, decía, cuando le pidan a Dios, sí, porque nosotros le decimos a Dios, oye Señor, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, ayuda a mi marido, ¿no? Santa Rita, que no se encuentre a una muchachita, mi marido, así, ¿no? Sí, sí, con buenas palabras, ¿no? ¿Sí? Ayuda, no, el explicador o este pastor o este dirigente espiritual le decía, ya no le hables a Dios de tu gente, ¿sí? Ya no, ya no le platiques de tu gente. Mejor pídele a Dios, ¿sí? Sí, que ayude a toda esa gente, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares, y les estamos hablando de Dios. Y no, pues ya no hay que hablarles de Dios a la gente, porque a lo mejor no te entienden, no te creen. Mejor hay que pedirle a Dios por ellos, ¿no? Sí, es lo que debemos de hacer. Bueno, y sigue diciendo aquí que te reconcilies con tu hermano. Y después ven y ofrécele a Dios todo lo que quieras. Lo importante es estar bien con los demás. ¿Sí? Dice, procura arreglarte enseguida mientras vivas todavía, porque no sea que llegue ese disgusto, ese problema y pierdas hasta la vida, ¿sí? Pierdas tú tu seguridad, pierdas tú tu paz, tu tranquilidad, y pues es mejor estar bien con la gente, estar bien con el hermano, que tener diferencias. Principalmente, ¿verdad? Con nuestra familia, porque muchas veces estamos disgustados con nuestra familia y no alcanzamos a reconciliarnos. Y la gente se está muriendo y ni aún así se quieren reconciliar. Déjalo que se muera. Fue un desgraciado, dicen, ¿no? Y esa persona a lo mejor dice, no, no, yo no le voy a pedir perdón. Así dicen, ¿no? Así algunos, ¿no? Bueno, pues este Evangelio de Mateo nos está pidiendo el Señor que también seamos benévolos, nos reconciliemos principalmente con nuestro hermano para que se cumpla ese mandamiento de que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Aquí está expresado, desglosado, ¿sí? Deshebrado, aquí está. Pues, ¿sí? Y en Ezequiel bien claramente nos dijo, bueno, pues si te arrepientes y te pones a hacer las cosas bien, bien. Pero pues si te empiezas a hacer cosas malas, pues lo poco que hayas hecho bueno, se echó, ¿sí? Al desperdicio. Bueno, que Dios te bendiga.